El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una pequeña y pintoresca ciudad a las afueras de la Patagonia, vivía un hombre llamado Lucas. Desde muy joven, Lucas había sentido una atracción irresistible por los bosques que rodeaban su hogar. Su amor por la naturaleza y su espíritu aventurero lo convirtieron en un explorador destacado. Alto y fuerte, con ojos de un verde profundo que reflejaban su conexión con la tierra, Lucas era conocido por su habilidad para orientarse y sobrevivir en los terrenos más inhóspitos. Cada mañana, se podía ver a Lucas preparando su equipo con precisión meticulosa. Llevaba una mochila robusta, llena de herramientas esenciales, una brújula de latón, una navaja multiusos, una cuerda resistente y un cuaderno donde anotaba cada descubrimiento y trazo del mapa que iba creando. Sus botas de cuero, desgastadas pero confiables, lo habían acompañado en innumerables aventuras. A pesar de su destreza y experiencia, Lucas era humilde. Sus vecinos lo admiraban no solo por su valentía, sino también por su disposición a ayudar a otros. A menudo guiaba a turistas y novatos por los senderos, compartiendo su conocimiento del bosque y su respeto por la naturaleza. El día que cambiaría su vida comenzó como cualquier otro. Lucas había planeado una expedición de una semana para cartografiar una parte del bosque que aún no había explorado a fondo. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento lo llenaban de entusiasmo. Mientras se adentraba en la espesura, el sol apenas despuntaba en el horizonte, prometiendo un día claro y fresco. Lucas sabía que este viaje podría tener sus desafíos, pero nunca había imaginado la magnitud de lo que estaba por enfrentar. Con paso firme y mente alerta, comenzó a caminar, confiado en sus habilidades y en la magia del bosque que tanto amaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña inquietud comenzaba a germinar, como si el propio bosque quisiera advertirle de que esta vez las cosas serían diferentes. Con cada paso que daba, Lucas se alejaba más de la civilización, adentrándose en el corazón de la Patagonia, donde los secretos más antiguos y las maravillas más inesperadas aguardaban a ser descubiertas. El sol brillaba intensamente sobre las copas de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre el suelo del bosque mientras Lucas avanzaba con paso firme. A medida que se internaba más en la espesura, el sonido de la civilización se desvanecía, reemplazado por el murmullo constante de la naturaleza. Lucas había recorrido estos senderos muchas veces, pero siempre encontraba algo nuevo que lo maravillaba. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en el aire, una sensación de anticipación y misterio que lo envolvía. En su mochila, además de sus herramientas habituales, Lucas llevaba una carta que había recibido unos días antes. La carta provenía de un anciano explorador llamado Ramón, quien afirmaba haber descubierto un lugar inexplorado en el corazón del bosque. Ramón había descrito una serie de formaciones rocosas y una cueva oculta que contenía pinturas rupestres antiguas y artefactos de una civilización perdida.
La promesa de un descubrimiento tan significativo había encendido la curiosidad de Lucas y lo había impulsado a emprender esta nueva expedición. Mientras avanzaba, Lucas repasaba mentalmente las indicaciones de la carta de Ramón. El camino era difícil y a menudo requería desviar por senderos poco transitados. El bosque parecía volverse más denso y oscuro, como si intentara ocultar sus secretos. A pesar de los desafíos, Lucas se mantenía optimista, confiando en sus habilidades y en la veracidad de la carta. Después de horas de caminata, Lucas llegó a una pequeña clara. Decidió hacer una pausa para descansar y revisar su mapa y la carta de Ramón una vez más. Sentado sobre un tronco caído, sacó un bocadillo de su mochila y comenzó a comer mientras leía las descripciones del anciano explorador. Las palabras de Ramón eran detalladas y precisas, pero también había una advertencia: el bosque tiene vida propia, y no siempre está dispuesto a revelar sus secretos sin más. Mantén la mente abierta y el corazón fuerte. Lucas sonrió ante las palabras de Ramón, considerándolas un toque poético. Sin embargo, no podía ignorar una pequeña sensación de inquietud que se instalaba en su pecho. Algo en el bosque parecía observarlo, como si los árboles y las sombras tuvieran ojos. Decidido a continuar, Lucas se levantó, guardó sus pertenencias y siguió adelante. El paisaje comenzó a cambiar. Las plantas se volvían más exóticas y las formaciones rocosas más prominentes. La brújula de latón de Lucas, que siempre había sido confiable, empezó a comportarse de manera extraña, girando lentamente sin detenerse en una dirección fija. Perplejo, Lucas decidió confiar en su intuición y seguir el camino que creía correcto. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La luz menguante proyectaba largas sombras que parecían cobrar vida propia. Justo cuando Lucas empezaba a considerar la posibilidad de montar un campamento para pasar la noche, divisó una figura en la distancia, entre las sombras de los árboles. La figura parecía moverse con agilidad, casi como si flotara sobre el suelo del bosque. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aceleró el paso, tratando de alcanzar a la misteriosa figura, pero ésta desapareció entre la vegetación densa. Sin embargo, al llegar al lugar donde había visto la figura por última vez, Lucas encontró algo que le hizo contener el aliento: unas antiguas pinturas rupestres sobre una roca, exactamente como Ramón había descrito. Con la luz del día desvaneciéndose rápidamente, Lucas decidió montar un campamento junto a las pinturas rupestres. La roca ofrecía un refugio natural, protegiéndolo de los vientos fríos que empezaban a soplar desde las montañas. Encendió una pequeña fogata y preparó una simple cena mientras su mente seguía analizando el descubrimiento. Las pinturas representaban escenas de caza, figuras humanas y extrañas criaturas que no había visto antes, una evidencia de una civilización antigua y desconocida. A medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Lucas se sintió rodeado por una atmósfera de misterio y anticipación. El crujido del fuego y los sonidos nocturnos del bosque eran sus únicos compañeros. Después de un rato, el cansancio de la caminata se apoderó de él y decidió dormir, sabiendo que necesitaba toda su energía para continuar la exploración al día siguiente. Al amanecer, Lucas despertó con una sensación renovada de propósito. Apagó la fogata, recogió sus pertenencias y se preparó para adentrarse aún más en el bosque. Las pinturas rupestres eran solo el comienzo,
y su objetivo era encontrar la cueva mencionada por Ramón. Se adentró en la vegetación espesa, siguiendo instintivamente el curso de un arroyo cercano que descendía desde las montañas. El bosque se volvía cada vez más denso y exuberante. Lucas notaba plantas y flores que nunca había visto antes, algunas con colores vibrantes y formas inusuales. Los árboles, altos y majestuosos, parecían susurrar entre ellos, como si compartieran secretos ancestrales. A pesar de la belleza que lo rodeaba, una sensación persistente de ser observado no lo abandonaba. Al mediodía, Lucas encontró un claro donde el arroyo formaba una pequeña cascada. Decidió hacer una pausa para refrescarse y llenar sus cantimploras. Mientras descansaba, su mirada se posó en una piedra a la orilla del arroyo. La piedra tenía tallados extraños, símbolos que no pudo descifrar, pero que le recordaban a las pinturas rupestres. Sintió que estaba cerca de algo importante. Continuó su camino, siempre siguiendo el arroyo. La brújula seguía comportándose de manera errática, así que se guiaba por su intuición y las señales del bosque. De repente, el paisaje cambió de nuevo. Los árboles se volvieron menos densos y el suelo más rocoso. Lucas supo que estaba acercándose a la montaña, donde Ramón había mencionado que se encontraba la cueva. Finalmente, después de horas de caminata, Lucas llegó a la entrada de una cueva oculta entre las rocas. Era una abertura estrecha, apenas visible entre la vegetación. Sintió una mezcla de emoción y aprensión mientras encendía su linterna y se adentraba en la oscuridad. El aire dentro de la cueva era fresco y húmedo, y el sonido de sus pasos resonaba en las paredes. La cueva se abría en una amplia cámara subterránea, iluminada por pequeños rayos de luz que se filtraban desde grietas en el techo. Lucas se quedó sin aliento al ver lo que había dentro. Las paredes estaban cubiertas de más pinturas rupestres, pero estas eran diferentes, más detalladas y coloridas. Representaban no solo escenas de la vida cotidiana, sino también rituales y ceremonias, figuras humanas con vestimentas elaboradas y símbolos que parecían narrar historias antiguas. Mientras exploraba la cueva, Lucas encontró algo aún más sorprendente, un altar de piedra en el centro de la cámara, con artefactos antiguos esparcidos a su alrededor. Había vasijas de cerámica, herramientas de piedra y objetos de metal que brillaban a la luz de su linterna. Cada uno de estos objetos parecía contar una parte de la historia de la civilización perdida que una vez habitó este lugar. De repente, escuchó un ruido sordo detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de ser observado se intensificó. Lucas sabía que no estaba solo en la cueva. La advertencia de Ramón resonó en su mente: el bosque tiene vida propia, y no siempre está dispuesto a revelar sus secretos sin más. Decidido a descubrir la verdad, Lucas se armó de valor y continuó explorando, consciente de que lo que estaba a punto de encontrar podría cambiar su vida para siempre. La cueva parecía estar llena de ecos del pasado. Cada paso de Lucas resonaba como si estuviera caminando junto a los antiguos habitantes de este lugar. Mientras examinaba los artefactos en el altar de piedra, notó que algunos estaban extraordinariamente bien conservados, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en este rincón oculto de la Patagonia. De repente, una corriente de aire frío recorrió la cueva, apagando su linterna por un instante. Lucas se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Cuando logró volver a encender la linterna,
sus ojos se encontraron con algo asombroso, una figura etérea, apenas visible en la penumbra, que parecía observarlo desde el fondo de la cueva. La figura, envuelta en un resplandor tenue, tenía la apariencia de un anciano con ropas antiguas y una mirada penetrante. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero algo en la expresión de la figura le transmitía una extraña calma. Decidió acercarse, moviéndose con cautela. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, su voz resonando en la cueva. La figura no respondió, pero levantó una mano y señaló hacia el altar. Lucas siguió la dirección del gesto y notó una inscripción tallada en la piedra, una serie de símbolos que no había visto antes. Parecían ser parte de un lenguaje antiguo, posiblemente un mensaje dejado por la civilización perdida. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándolo solo con sus pensamientos y el misterio de la inscripción. Lucas decidió copiar los símbolos en su cuaderno, con la esperanza de encontrar una forma de descifrarlos más adelante. Sabía que este descubrimiento era crucial y que podría contener la clave para entender más sobre el pueblo que una vez habitó este bosque. Con renovada determinación, Lucas continuó explorando la cueva, siguiendo túneles y pasadizos que parecían no tener fin. En uno de los corredores más profundos, encontró una cámara más pequeña, llena de artefactos ceremoniales y estatuillas talladas con gran detalle. Las figuras representaban seres míticos y animales, algunos de los cuales eran desconocidos para él. Todo parecía indicar que esta civilización tenía una rica mitología y un profundo conocimiento de su entorno. Mientras examinaba uno de los artefactos, Lucas escuchó de nuevo el sonido de pasos detrás de él. Esta vez, se giró rápidamente, esperando encontrar la figura etérea. Sin embargo, lo que vio lo dejó sin aliento. Un grupo de pequeñas criaturas, parecidas a duendes, lo observaba desde la entrada de la cámara. Eran seres diminutos, con orejas puntiagudas y ojos grandes y curiosos. Las criaturas no parecían hostiles, pero sí cautelosas. Se comunicaban entre ellas con suaves murmullos y gestos, como si deliberaran sobre la presencia de Lucas. Finalmente, una de ellas, la que parecía ser la líder, se acercó lentamente. Lucas se agachó, tratando de no parecer amenazante. «Soy Lucas», dijo en voz baja, esperando que las criaturas entendieran. «No quiero hacer daño, solo estoy explorando». La pequeña criatura inclinó la cabeza, como si evaluara sus palabras. Luego, con un movimiento ágil, señaló uno de los túneles y comenzó a caminar, invitando a Lucas a seguirla. Sin otra opción clara, Lucas decidió confiar en estos seres y los siguió por el laberinto de la cueva. Después de lo que parecieron ser horas de caminata, llegaron a una gran cámara iluminada por cristales que emitían una luz suave y natural. En el centro de la cámara, una estructura impresionante, una especie de templo subterráneo, se erguía majestuosa. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones y símbolos similares a los que Lucas había encontrado antes. La criatura líder lo llevó hasta una mesa de piedra en el centro del templo, donde descansaba un antiguo libro de aspecto frágil. Al abrirlo, Lucas vio que estaba lleno de escritos en el mismo lenguaje desconocido, junto con dibujos y diagramas que parecían describir rituales y ceremonias. Lucas se sentía abrumado por la magnitud de su descubrimiento. Estaba en el corazón de un misterio milenario, rodeado de pequeños guardianes que parecían custodiar los secretos de una civilización perdida.
La pequeña criatura líder, que había guiado a Lucas hasta el templo, permanecía a su lado, observando cada uno de sus movimientos con una mezcla de curiosidad y precaución. Con cuidado, Lucas comenzó a examinar el antiguo libro sobre la mesa de piedra. Sus páginas, hechas de un material similar al pergamino, estaban cubiertas de símbolos y dibujos intrincados. Aunque no entendía el lenguaje, los diagramas sugerían una profunda conexión con la naturaleza y el cosmos. Había ilustraciones de rituales, estrellas y mapas celestiales que indicaban un conocimiento avanzado de astronomía y espiritualidad. Mientras Lucas estudiaba el libro, las pequeñas criaturas se reunieron alrededor de él, murmurando en su propio idioma. La líder de las criaturas, aparentemente satisfecha con la actitud respetuosa de Lucas, hizo un gesto invitándolo a seguirla. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Lucas cerró el libro y lo siguió fuera del templo. Las criaturas lo guiaron a través de una serie de túneles que se adentraban aún más en la montaña. Finalmente, llegaron a una cámara amplia y luminosa, donde un árbol gigantesco crecía en el centro. Sus raíces se extendían por toda la caverna, y su copa tocaba el techo, donde pequeños cristales incrustados emitían una luz suave y natural. Era un lugar sagrado, un santuario natural en el corazón de la cueva. La líder de las criaturas se acercó al árbol y colocó una mano en su tronco. En ese momento, una vibración suave recorrió el suelo y una serie de símbolos luminosos aparecieron en la corteza del árbol. Lucas observó con asombro cómo los símbolos formaban patrones que reconoció del libro. La conexión entre el templo y este árbol sagrado era evidente. La criatura líder hizo un gesto hacia Lucas, indicándole que se acercara. Con una mezcla de respeto y reverencia, Lucas tocó el árbol. Al hacerlo, una ola de energía cálida lo envolvió y su mente se llenó de imágenes y sonidos. Vio visiones de la civilización perdida, su vida cotidiana, sus rituales y su relación armoniosa con la naturaleza. Comprendió que el árbol era un portal de conocimiento, una conexión viva con el pasado. Las criaturas, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a cantar en un tono bajo y melódico. Su canto resonaba en la caverna, creando una atmósfera mágica y envolvente. Lucas sintió que estaba siendo aceptado por estos guardianes, y que había sido elegido para llevar su historia al mundo exterior. Con el canto de las criaturas como fondo, Lucas se sentó al pie del árbol y cerró los ojos, permitiendo que las visiones lo guiaran. Vio cómo la civilización florecía y luego desaparecía, consumida por el tiempo y los cambios en la tierra. Pero también vio un mensaje de esperanza, una promesa de que los secretos del pasado podían ayudar a construir un futuro mejor. Cuando finalmente abrió los ojos, las criaturas lo rodeaban con expresiones de aprecio y respeto. Lucas supo que había sido aceptado como un guardián de sus secretos. Agradeció a las criaturas por su confianza y prometió que llevaría su historia al mundo exterior con la misma reverencia y cuidado que ellos habían mostrado. Con un sentido renovado de propósito, Lucas se preparó para regresar a la superficie. Las criaturas lo guiaron de vuelta a la entrada de la cueva, donde el sol de la tarde iluminaba el bosque con una luz dorada. Lucas se despidió de sus pequeños amigos, sabiendo que siempre tendría un lugar en sus corazones y que él, a su vez, llevaría su legado consigo. Lucas dejó la cueva sintiéndose transformado. Había llegado a este bosque como un simple explorador, pero ahora llevaba consigo el conocimiento y los secretos de una civilización antigua.
Sabía que su misión era encontrar el camino de regreso a la civilización y compartir lo que había descubierto. Sin embargo, también era consciente de que el bosque aún tenía más desafíos y misterios que revelar. El sol estaba alto en el cielo cuando Lucas reemprendió su camino. Decidió seguir el curso del arroyo, que había sido su guía hasta la cueva. El bosque, aunque familiar, parecía más vibrante y lleno de vida. Los árboles parecían susurrar entre ellos, y los sonidos de la fauna eran más claros y presentes. Lucas se sentía en sintonía con su entorno, como si el bosque lo reconociera y aceptara su presencia. A medida que avanzaba, Lucas notó un cambio en el terreno. Las plantas y árboles eran diferentes, más exóticos y menos conocidos para él. Parecía haber entrado en una parte del bosque que nunca había explorado antes. Aunque su brújula aún no funcionaba correctamente, Lucas confiaba en su intuición y en las señales del entorno. De repente, escuchó un ruido a lo lejos. Era un sonido rítmico y constante, como el golpeteo de algo metálico. Intrigado, decidió investigar. Siguiendo el sonido, llegó a una pequeña colina desde donde pudo ver un claro en el bosque. En el centro del claro, había una estructura extraña y moderna, completamente fuera de lugar en medio de la naturaleza virgen. La estructura era una especie de campamento, con tiendas de campaña y equipos científicos. Había personas moviéndose de un lado a otro, claramente ocupadas con sus tareas. Lucas observó en silencio, tratando de entender quiénes eran y qué hacían allí. Decidió acercarse con cautela, manteniéndose oculto entre los árboles. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo escuchar fragmentos de conversación. Parecía que el campamento pertenecía a un grupo de científicos que estaban investigando el ecosistema del bosque. Hablaban de muestras de suelo, fauna y flora, y de la posible existencia de una civilización antigua. Lucas sintió un escalofrío de emoción al darse cuenta de que estos científicos podrían ser aliados en su misión de compartir los secretos que había descubierto. Decidió presentarse. Salió de su escondite con las manos en alto, mostrando que no representaba una amenaza. Los científicos lo miraron sorprendidos, y uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión amable, se acercó a él. «Hola», dijo Lucas con una sonrisa. «Me llamo Lucas. Soy explorador y creo que tengo algo importante que compartir con ustedes». El hombre, que se presentó como el Dr. Álvaro Méndez, jefe del equipo de investigación, lo invitó a sentarse y contar su historia. Lucas relató su viaje por el bosque, su encuentro con las criaturas y su descubrimiento del templo subterráneo. Los científicos escucharon con atención, y sus rostros reflejaban una mezcla de asombro e incredulidad. «Esto es increíble», dijo el Dr. Méndez cuando Lucas terminó. «Si lo que dices es cierto, habrías encontrado una evidencia invaluable de una civilización que desconocíamos por completo. Tenemos que ver esto por nosotros mismos». El equipo científico, liderado por el Dr. Méndez, decidió acompañar a Lucas de regreso a la cueva. Equipados con herramientas y cámaras, estaban ansiosos por documentar el descubrimiento. Lucas los guió a través del bosque, de vuelta al arroyo y hacia la entrada de la cueva. El camino, aunque desafiante, parecía menos intimidante con la compañía de los científicos. Al llegar a la cueva, Lucas sintió una profunda conexión con el lugar. Los científicos quedaron impresionados por la magnitud del descubrimiento.
las pinturas rupestres, los artefactos y el altar de piedra. Documentaron cada detalle con meticulosa precisión, conscientes de la importancia histórica de lo que estaban presenciando. Mientras trabajaban, Lucas se dio cuenta de que su misión no solo era llevar este conocimiento al mundo exterior, sino también protegerlo. El bosque, con todos sus misterios y maravillas, merecía ser preservado y respetado. Sabía que debía encontrar un equilibrio entre compartir los secretos de la civilización perdida y asegurarse de que el lugar permaneciera intacto. La emoción de haber encontrado una evidencia tangible de la civilización perdida era palpable en el campamento de los científicos. Mientras documentaban cada rincón de la cueva, Lucas observaba con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que este descubrimiento podría cambiar la comprensión del mundo sobre las antiguas culturas sudamericanas y su conexión con la naturaleza. El Dr. Méndez y su equipo trabajaron incansablemente, tomando fotografías, haciendo dibujos y recolectando muestras con sumo cuidado. A medida que avanzaban, las preguntas no dejaban de surgir. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo habían vivido? ¿Qué había llevado a su desaparición? Lucas compartió todo lo que sabía y había experimentado, pero también era consciente de que muchas preguntas aún no tenían respuesta. Un día, mientras exploraban una sección aún más profunda de la cueva, encontraron un pasadizo oculto que parecía haber sido sellado intencionalmente. La curiosidad del equipo científico se disparó y decidieron abrir el camino con extremo cuidado. Al retirar las piedras que bloqueaban la entrada, se reveló una cámara aún más impresionante que las anteriores. Esta nueva cámara estaba decorada con pinturas aún más detalladas y vibrantes. Las paredes narraban historias de héroes míticos, rituales sagrados y una profunda conexión con el cosmos. En el centro de la cámara, un pedestal sostenía una caja de madera finamente tallada. Lucas sintió un escalofrío de anticipación mientras el Dr. Méndez se acercaba para abrir la caja. Dentro de la caja, encontraron una colección de manuscritos, escritos en el mismo lenguaje antiguo que habían visto antes. Había también joyas, amuletos y un mapa intrincadamente dibujado. El Dr. Méndez, con el rostro iluminado por la emoción, comenzó a examinar los manuscritos. «Esto es increíble», dijo el Dr. Méndez. Estos manuscritos podrían contener información clave sobre su cultura, su lenguaje y sus creencias. Tenemos que llevar esto a un laboratorio para un análisis detallado. Sin embargo, Lucas sentía una creciente inquietud. Sabía que sacar estos artefactos del bosque podría poner en peligro su integridad y el respeto que merecían. Dr. Méndez dijo con cautela: «Entiendo la importancia de analizar estos manuscritos, pero también debemos considerar la preservación del sitio. Sacar estos objetos podría alterar su contexto y el equilibrio del lugar». El Dr. Méndez asintió, reconociendo la preocupación de Lucas. «Tienes razón. Debemos ser cuidadosos. Tal vez podamos fotografiar y copiar los manuscritos aquí mismo antes de llevarlos». El equipo acordó documentar todo con la mayor precisión posible sin mover los artefactos de su lugar original. Mientras trabajaban, Lucas se encargó de supervisar y asegurarse de que se respetara la integridad del sitio. Las criaturas guardianas, que habían permanecido cerca pero en silencio, observaban con interés. Parecían comprender que los científicos estaban ahí para aprender y no para dañar. Lucas notó que la criatura líder se mantenía a su lado,
como un protector silencioso, aprobando su decisión de preservar el lugar. Con el tiempo, el equipo científico logró recopilar una gran cantidad de información sin comprometer la integridad de la cueva. Cada noche, alrededor de la fogata en el campamento, discutían sus hallazgos y teorías. Las conversaciones se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, llenas de entusiasmo y respeto por el conocimiento adquirido. Lucas, mientras tanto, se preparaba para la siguiente fase de su viaje. Sabía que debía regresar a la civilización para compartir sus descubrimientos, pero también sentía que su conexión con el bosque y sus guardianes no había terminado. Había más por aprender y más secretos por desvelar. Una mañana, mientras se preparaban para otra jornada de trabajo en la cueva, Lucas se acercó al doctor Méndez. «Doctor, creo que es momento de que regrese y comparta lo que hemos encontrado. Pero prometo volver. Este lugar tiene aún mucho que enseñarnos». El doctor Méndez le estrechó la mano con una sonrisa. «Tienes razón, Lucas. Lo que hemos encontrado aquí es solo el comienzo. Ve y comparte nuestra historia, pero no olvides que siempre serás bienvenido de regreso». Con una mezcla de tristeza y esperanza, Lucas se despidió de los científicos y de las criaturas guardianas. Empacó sus pertenencias, asegurándose de llevar consigo copias detalladas de los manuscritos y mapas. El camino de regreso a la civilización sería largo y lleno de desafíos, pero Lucas estaba listo para enfrentarlos con la sabiduría y la fuerza que había encontrado en el corazón del bosque. Lucas dejó el campamento científico con una mezcla de emociones. Había formado un vínculo especial con el equipo y con las criaturas guardianas de la cueva, pero ahora debía regresar a la civilización para compartir los descubrimientos. El conocimiento que llevaba consigo tenía el poder de cambiar la comprensión del pasado y abrir nuevas perspectivas sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. A medida que avanzaba por el bosque, el camino parecía más desafiante. La vegetación era densa y el terreno irregular, pero Lucas sentía una fuerza renovada en cada paso. Sabía que el bosque lo había transformado y que ahora era parte de él de una manera profunda y espiritual. Los recuerdos de las criaturas guardianas y del antiguo templo lo acompañaban, dándole coraje y determinación. El primer desafío surgió cuando un río caudaloso bloqueó su camino. Lucas no recordaba haber cruzado un río tan ancho y peligroso en su viaje de ida. Las aguas turbulentas parecían imposibles de cruzar sin una balsa o algún tipo de puente. Sin embargo, decidió seguir la corriente río arriba, esperando encontrar un lugar donde pudiera cruzar con seguridad. Después de varias horas de caminata, encontró un tronco caído que servía como un puente natural. Aunque parecía inestable, Lucas no tenía otra opción. Con mucho cuidado, comenzó a cruzar el río, aferrándose al tronco con todas sus fuerzas. Las aguas rugían debajo de él y el tronco se balanceaba con cada paso, pero Lucas logró llegar al otro lado sano y salvo. Continuó su viaje, enfrentándose a los desafíos del terreno y a las inclemencias del tiempo. La lluvia torrencial y los vientos fuertes no le daban tregua, pero Lucas sabía que debía seguir adelante. Cada paso lo acercaba más a la civilización y a la posibilidad de compartir su historia. Una noche, mientras descansaba bajo un refugio improvisado, escuchó un sonido familiar. Era el canto de las criaturas guardianas, resonando suavemente en la distancia. Lucas sintió una oleada de nostalgia y esperanza.
Sabía que no estaba solo y que los guardianes lo acompañaban en espíritu, guiándolo en su camino. El bosque comenzó a cambiar a medida que se acercaba a la civilización. Los árboles se volvían menos densos y el terreno más accesible. Finalmente, después de días de arduo viaje, Lucas vislumbró señales de la presencia humana, un sendero marcado, huellas de animales domesticados y finalmente, un pequeño pueblo. La llegada al pueblo fue un momento de alivio y celebración. Los habitantes, sorprendidos por su aparición, lo recibieron con hospitalidad y curiosidad. Lucas explicó brevemente su situación y pidió ayuda para contactar a las autoridades científicas. Los aldeanos, impresionados por su historia, se ofrecieron a ayudarlo de inmediato. Unos días después, Lucas logró contactar a un grupo de arqueólogos y científicos en la ciudad más cercana. Organizaron una reunión para escuchar su historia y examinar las pruebas que había traído consigo. Lucas relató su viaje con detalle, mostrando las copias de los manuscritos, los mapas y las fotografías de los artefactos. Los científicos quedaron asombrados y emocionados por los descubrimientos de Lucas. Reconocieron la importancia de la civilización antigua y la necesidad de proteger el sitio en el bosque. Con el apoyo de la comunidad científica, se organizó una expedición formal para estudiar el área y preservar su legado. Lucas, ahora reconocido como un explorador y descubridor notable, se unió a la expedición como guía y asesor. Su conocimiento del bosque y su conexión con las criaturas guardianas eran invaluables para el equipo. Juntos, emprendieron el viaje de regreso al corazón de la Patagonia, listos para desentrañar más secretos y proteger el legado de la civilización perdida. La historia de Lucas, el explorador que se perdió en el bosque y descubrió un mundo antiguo y misterioso, comenzó a difundirse. Inspiró a muchos a valorar y proteger la naturaleza, y a buscar el equilibrio entre el progreso y la preservación. Lucas sabía que su aventura en la Patagonia era solo el comienzo de una misión mayor: compartir el conocimiento y la sabiduría del pasado para construir un futuro mejor. La expedición liderada por Lucas y el Dr. Méndez avanzó con determinación hacia el corazón del bosque patagónico. La emoción de redescubrir el sitio antiguo y continuar con la investigación llenaba de energía a todo el equipo. Lucas, ahora más que nunca, se sentía en su elemento, guiando a los científicos a través del terreno conocido y protegiendo los secretos que había jurado preservar. Al llegar a la cueva, las criaturas guardianas esperaban, observando en silencio mientras el equipo se instalaba. Lucas se acercó a la líder de las criaturas, inclinando la cabeza en señal de respeto. Sentía una conexión profunda con estos seres, y sabía que su presencia era una bendición y una protección para la expedición. El trabajo comenzó de inmediato. Los científicos establecieron estaciones de investigación, tomando muestras y documentando cada detalle. Lucas colaboró estrechamente con ellos, proporcionando información crucial sobre los artefactos y las estructuras. Los manuscritos, en particular, atrajeron gran atención, y el Dr. Méndez y su equipo trabajaron incansablemente para descifrar el lenguaje antiguo. A medida que avanzaban en su investigación, descubrieron que los manuscritos contenían no solo relatos históricos, sino también conocimientos avanzados sobre astronomía, medicina y ecología. La civilización perdida había desarrollado un profundo entendimiento del mundo natural y su conexión con el cosmos. Este conocimiento, preservado durante siglos, tenía el potencial de aportar nuevas perspectivas y soluciones a los problemas del mundo moderno. Lucas,
Mientras tanto, continuaba explorando las áreas más profundas de la cueva y sus alrededores. Un día, encontró una cámara oculta detrás de una cascada subterránea. Dentro, había un mural impresionante que representaba el ciclo de la vida y la muerte, la conexión entre los seres vivos y el universo. En el centro del mural, una figura humana se transformaba en un árbol, simbolizando la unión eterna con la naturaleza. Al compartir este descubrimiento con el equipo, todos comprendieron la importancia de preservar el sitio no solo como un lugar de estudio, sino también como un santuario espiritual. Decidieron que, una vez completada la investigación, la cueva sería protegida y su acceso limitado para garantizar su conservación. La expedición culminó con una ceremonia en honor a la civilización antigua y a las criaturas guardianas. Lucas, junto al Dr. Méndez y los demás científicos, ofreció una plegaria de agradecimiento y compromiso, prometiendo proteger el legado y compartir el conocimiento adquirido con el mundo. Las criaturas guardianas, con su canto melodioso, parecían aceptar esta promesa, otorgando su bendición. De regreso a la civilización, Lucas se convirtió en un defensor apasionado de la conservación y la protección de los sitios naturales y culturales. Dio conferencias, escribió artículos y colaboró con organizaciones internacionales para promover la importancia de respetar y aprender de las antiguas civilizaciones y su sabiduría. El descubrimiento en la Patagonia no solo enriqueció el conocimiento histórico y científico, sino que también inspiró a muchas personas a reconectar con la naturaleza y a valorar el equilibrio entre el progreso y la preservación. La historia de Lucas, el explorador que se perdió en el bosque y encontró un legado milenario, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Lucas nunca olvidó a las criaturas guardianas ni la conexión espiritual que había sentido en el corazón del bosque. Sabía que su misión continuaba, y que cada paso que daba era una oportunidad para honrar la sabiduría del pasado y construir un futuro en armonía con la naturaleza. Mientras contemplaba el horizonte, Lucas sonrió, agradecido por el viaje que había emprendido. Sabía que, en el vasto y misterioso bosque de la Patagonia, siempre habría más secretos por descubrir, más lecciones por aprender, y más caminos por recorrer. Y con cada descubrimiento, la promesa de un futuro mejor brillaba con mayor intensidad, guiando su camino como una estrella en la noche.